Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 10 de febrero del año 2025. Les confieso que llevaba mucho tiempo esperando este día. Concretamente, llevaba esperando 1411 días, o lo que es lo mismo, 3 años, 10 meses y 9 días, que son los que han pasado desde que un 1 de abril de 2021 me enteré leyendo el diario El Mundo que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero había publicado un artículo 2 días antes o un día antes en un periódico de nombre ChinaDaily.com. En ese artículo Zapatero escribía cosas como estas: el principio de una sola China es trascendental y siempre lo he defendido como una parte central de la identidad de China. De hecho, el nuevo papel de China en el mundo, su poder económico y su creciente influencia constituyen el fenómeno más importante en el orden internacional contemporáneo. Las razones de ser de la Unión Europea son la cooperación y la integración. Ahí es donde radica su autoridad, lo que legitima su misión de articular políticas que favorezcan la cooperación en oposición a rivalidades o confrontaciones. Por eso, la Unión Europea debe ser el árbitro o el facilitador inteligente y constructivo en la espiral competitiva entre China y los Estados Unidos. El marco de las relaciones entre la Unión Europea y China hace esta opción estratégica a favor del orden internacional. Es decir, que Zapatero escribía en un periódico chino que la razón de ser de la Unión Europea es hacerle la vida más fácil a la dictadura comunista china. Abril de 2021. Como se sabe que Zapatero no hace nada gratis, llevo esperando, les decía, 1411 días a que alguien explicara qué había detrás de ese interés repentino que le dio al político socialista por el desarrollo del gigante comunista chino y porque la Unión Europea vigilara que había que llevarse bien con China y a ser posible que Estados Unidos no moleste. Bueno, pues 1411 días después, hoy el periodista Chema Olmo ha publicado en El Confidencial una noticia con el siguiente titular: Zapatero montó un lobby para captar dinero con un inversor chino controlado por el CNI. El lobby que montó Zapatero se llama Gate Center y promueve el acercamiento entre España y China y se financia con donaciones opacas de particulares y de empresas privadas. Zapatero montó este negocio en abril de 2022, justo un año después del artículo que les he citado de Zapatero en la prensa china. Lo que cuenta Chema Olmo en su información es que uno de los financiadores del lobby de Zapatero es el inversor e intermediario chino Fan Yongdu, un tipo que llegó a Barcelona en 1994 cuando tenía 12 años. Y dice El Confidencial que tiene intereses en el sector inmobiliario, en la importación de productos electrónicos, que ofrece servicios de consultoría a empresas chinas que quieren implantarse en España. Fan Yongdu habla perfectamente español y suele presentarse con un nombre que ha castellanizado: Miguel Duch. Fuentes de la seguridad del Estado le han dicho a Chema Olmo que este ciudadano chino solicitó la nacionalidad española. Lo hizo antes de la pandemia. Sin embargo, a pesar de que burocráticamente cumplía con todos los requisitos para obtener la nacionalidad, se le denegó. ¿Y por qué se le denegó? Porque el CNI hizo un informe desfavorable. Los servicios de información españoles argumentaron motivos de seguridad nacional para no darle la nacionalidad a Fan Yongdu por las conexiones que tendría Fan Yongdu con el aparato del espionaje chino. Apenas unos días después de que Zapatero creara su lobby, este intermediario chino que les acabo de nombrar, Fan Yongdu,
realizó una transferencia de 15.000 euros a las cuentas del lobby de Zapatero, algo al que tanto el propio Feng Yundu como el presidente del lobby de Zapatero, que se llama Daniel Romero Abreu, le han dicho al Confidencial que es verdad, aunque dicen que no fue una donación, sino una aportación relacionada con un servicio que Feng Yundu realizó. Como cuenta el Confidencial, Feng Yundu también colaboró con el lobby de Zapatero de otras maneras, por ejemplo, logrando que se incorporara al consejo asesor de Gates Center la directiva Ximin Hu, máxima responsable de la división para América de una empresa china filial del gigante de la construcción chino Communication Construction Company, propiedad del Partido Comunista Chino. Por cierto, esta compañía Estados Unidos la sancionó en el año 2020 por los vínculos que tenía con el ejército de la dictadura comunista china. El inversor chino al que el CNI le denegó la nacionalidad española creó un vínculo tan fuerte con José Luis Rodríguez Zapatero que de hecho se han convertido en una especie de vecinos. Chema Olmo, periodista del Confidencial, autor de esta noticia en primicia y exclusiva. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Exactamente cómo de vecinos son José Luis Rodríguez Zapatero y este inversor chino al que el CNI le niega la nacionalidad por sus supuestos vínculos con el espionaje chino. Bueno, es un detalle más sobre la cercanía que existe entre ellos, ¿no? Quizá de carácter simbólico, pero es verdad que en el año 2023 lo que hizo este empresario chino fue trasladar todas sus empresas desde Barcelona al mismo edificio de la calle Velázquez de Madrid, donde está la sede del lobby de Zapatero, el número 24 de la calle Velázquez. Al mismo edificio, no cerca, no en la manzana, no, al mismo edificio. Bueno, el lobby de Zapatero está en la planta séptima y las empresas de Feng Yundu están en el cuarto piso, desde enero de 2023. Pero es un detalle más, como decía, que demuestra la cercanía que existe entre ambos, porque la colaboración es mucho más intensa y ha continuado, claro. Chema, ¿nos puedes contar cómo ha sido el proceso de esta noticia? Si lleváis mucho tiempo detrás de ella, ¿qué es lo que os motivó para investigar estas conexiones de Zapatero con China? Bueno, ha sido muy difícil porque, como ocurre casi siempre que investigamos a alguna personalidad, esta gente, sobre todo el presidente del gobierno, por ejemplo, dispone de muchos colaboradores que le ayudan a encubrir todo lo que tiene que ver con operaciones financieras o con relaciones con terceros. En este lobby él ni siquiera figura oficialmente como presidente. Hay una persona que se llama Daniel Romero Abreu, que es el dueño de una agencia de conferenciantes, que es quien aparentemente gestiona esta entidad, pero el verdadero responsable es el expresidente del gobierno. Y no ha sido nada sencillo porque además en el caso de Feng Yundu, como bien has contado antes, él utiliza una identidad castellanizada que le ha servido para ocultar de alguna forma su identidad real y dificultar el estudio de su trayectoria, de su biografía y poder relacionarlos a ambos. Estamos hablando además de algo que ha ocurrido muy recientemente, en realidad ha pasado muy poco tiempo desde la creación de ese lobby, pero es verdad que ha tenido una traslación práctica. En los últimos meses Zapatero ha viajado muchas veces a China para participar en encuentros con representantes del gobierno comunista y también de gente que tiene cargos orgánicos en el Partido Comunista Chino. Pero no ha sido nada sencillo porque detrás de esos movimientos que digamos estaban en la superficie había un marasmo de relaciones que había que desentrañar y por supuesto eso nos ha llevado mucho trabajo, ¿no? Dices tú que el lobby lleva relativamente poco tiempo, pero lo que hay que reconocer es que no sé si es todo responsabilidad suya, pero ha conseguido una cercanía del actual gobierno de España con el régimen chino brutal, porque en marzo de 2023 ahora recordamos la sorpresa, o por lo menos la atención que provocó, nos llamó mucho la atención, que Pedro Sánchez viajara a Pekín, invitado por Xi Jinping,
cuando las tensiones entre la dictadura china y la Unión Europea estaban, si no en su tono más alto, en uno de los más altos, y Xi Jinping incluyó expresamente a Sánchez en la ronda de contactos con líderes europeos. Sánchez volvió a viajar de nuevo a China en septiembre del 24, acompañado del ministro de Exteriores, se reunió con Xi Jinping. Recordamos además luego las declaraciones de Pedro Sánchez a su vuelta, desmarcándose de los aranceles que la Unión Europea iba a poner a la automoción china por la competencia desleal. Hay un artículo en el Confidencial, en vuestro periódico, Zapatero, el Schroeder español, eh, eh, siendo ya Zapatero, pues igual que Reder lo era con Rusia, pues el Reder español, pero con China. Se habló mucho, lo publicasteis vosotros, la ayuda de Álvarez de Exteriores de 1,5 millones de euros a la Fundación ONUART de Zapatero, pese a un informe del Tribunal de Cuentas que era demoledor. En Libertad Digital, Sandra León publicó un historial de 17 años de subvenciones públicas plagadas de irregularidades. El Mundo, Zapatero y China, 2 décadas de amistad. Y hay que decir que si es responsabilidad suya, en China deben estar muy contentos con la labor que ha hecho lobística Zapatero. Bueno, a ver, en el año 2011, cuando Zapatero pierde las elecciones generales, la vieja guardia del Partido Socialista toma de nuevo el control del partido y Zapatero se convierte en un paria. Y durante todo este tiempo, pues digamos que él ha vagado por el desierto. Pero en el momento en el que Sánchez asciende a la Secretaría General del Partido Socialista y se convierte en presidente, por un lado Sánchez necesita rescatar la figura de Zapatero porque no encuentra tampoco el apoyo de ningún otro dirigente, digamos que eso es algo que les une, y luego por otro lado también necesitaba una especie de ideólogo o alguien que hiciera de punta de lanza de un gobierno que, no olvidemos, durante todo este tiempo ha estado gobernando con partidos de extrema izquierda, primero Podemos y luego Sumar. Yo creo que la influencia de Zapatero en el gobierno de Pedro Sánchez es indudable. En política exterior ha ocurrido en muchas ocasiones, en episodios concretos, pero yo diría que esa influencia es generalizada. La forma más patente de comprobarlo es ver la actitud que ha tenido, por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez en la guerra de Ucrania, arrastrando muchas veces los pies, pero también en Venezuela, que duda cabe. Y China es otro eje, yo diría que quizá el más importante de todos y al que le hemos prestado muy poca atención. Pero sin duda para Zapatero es muy importante y ha tenido una gran ascendencia sobre la política exterior de España. Yo creo que eso es indudable y esa ascendencia también le ha servido a Zapatero para demostrar ante terceros, ante potencias extranjeras alineadas con China, que es alguien al que merece la pena tener en nómina, porque tiene la capacidad de influir, de marcar el rumbo de un país que tiene una enorme capacidad en las decisiones que toma de forma conjunta la Unión Europea, ¿no? De condicionar e influir en el rumbo del viejo continente, ¿no? Has hablado Yo de... creo que eso es algo que estaba en la superficie, pero esta investigación nuestra lo que pretendía es averiguar qué estaba pasando por debajo del radar y por eso digo que ha sido tan difícil, porque este tipo de operaciones o este tipo de relaciones no dejan rastro. De hecho, este think tank que él ha montado, este lobby, tiene la naturaleza jurídica de una asociación, que probablemente es la entidad más opaca que existe. Solamente hacen falta 3 personas para montarla y no tienen la obligación de presentar las cuentas. De hecho, en su página web no existe una memoria financiera, no existe una memoria de actividades, pero tampoco una memoria financiera, y no hay forma de saber cuánto dinero gestiona ni quiénes son sus patrocinadores. Nosotros hemos dado con uno de ellos y estamos además convencidos de que la cantidad real no son esos 15.000 euros de los que hemos informado hoy, sino que es una cantidad muy superior. Si a la gente que nos está escuchando ahora mismo, Chema, le dices Zapatero, Venezuela, dirán, sí, obviamente es la columna vertebral del expresidente en materia. Pero tú has dicho que para ti
el frente más importante es Zapatero-China. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad Venezuela, Rusia y el resto de los países, por ejemplo el grupo Ebola, son un apéndice de China, que es claramente la potencia que se está erigiendo como alternativa al mundo occidental, al mundo libre. Hay un eje de países que defiende otro tipo de hacer política, otra forma de hacer política, otros postulados, eh, no necesariamente relacionados con la izquierda, pero bueno, que habitualmente se vinculan con el socialismo, con el comunismo, y con los que Zapatero se siente muy cómodo. Zapatero se ha convertido en relaciones públicas de todos estos países y conspira continuamente para favorecer los intereses de estas naciones, con las que España tradicionalmente siempre ha tenido una posición distante, no con Venezuela evidentemente, pero sí con el régimen actual. Y no es casual que el gobierno de Pedro Sánchez pues haya sido tan contemplativo, por ejemplo, tras el pucherazo electoral de Maduro, o en los primeros momentos de la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania, y ahora pues con el coche eléctrico chino, como bien recordabas, y también con lo que va a ocurrir ahora con el reposicionamiento de la política exterior de toda la Unión Europea tras la victoria de Donald Trump. La victoria de Donald Trump en realidad es una excusa, porque ya con Joe Biden estaba Zapatero interesado en que eso ocurriera. Pero ahora, bueno, yo creo que va a encontrar más motivos o más elementos a su favor para lograr que España, bueno, se alinee con estos países con los que, insisto, Zapatero se siente extrañamente cómodo. Estamos hablando de un régimen de partido único, donde no existe libertad de prensa, no existe libertad de manifestación, no existe libertad de opinión, donde hay 1 millón de uigures que están en campos de concentración, que claramente utiliza a personajes como Zapatero para intentar cambiar los estados de opinión en las sociedades libres. Alguien como Zapatero sería imposible en China, pero sí que es posible en el mundo libre y civilizado en el que vivimos hoy en día, por el momento. Sí, a ver cuánto dura. Nos has contado lo que os ha costado reunir la información para publicar esa noticia de que Zapatero montó un lobby para captar dinero con un inversor chino que estaba controlado por el CNI, que se financia con donaciones opacas. ¿Se queda aquí esta información o vais a publicar en las próximas horas, días, más datos sobre Zapatero y China? No, mañana vamos a publicar más información que tiene que ver con la relación de Zapatero con este supuesto espía chino, según el Centro Nacional de Inteligencia. Y yo creo que también va a ser muy clarificadora. Y luego también otras operaciones en las que este inversor chino ha participado y que, por supuesto, han permitido a gente del entorno de Zapatero ganar mucho dinero. Ganar mucho dinero, pues estaremos muy pendientes porque hemos esperado muchos días, Chema, a que alguien nos explicara qué había detrás del interés de Zapatero con China y ahora que lo habéis hecho, no vamos a dejar de estar pendientes hasta saber todos los detalles. Enhorabuena y gracias por habérselo querido explicar a los oyentes de radio. Chema Olmo, periodista del Confidencial. Un abrazo. Un placer, como siempre. Como decía Chema Olmo, Zapatero es una de las personas con mayor influencia ahora mismo en el presidente Pedro Sánchez. Es una de las personas de confianza de Moncloa, del escaso núcleo duro de Sánchez. Y no es porque hoy el Ministerio de Igualdad le haya concedido una medalla a Zapatero por promover los valores de la igualdad. Le ha concedido esa medalla también a más gente. Entre ellos también al abogado de Begoña Gómez, pero no solo, y no solo del Partido Socialista. Zapatero es una persona muy importante, como nos ha explicado Chema Olmo, en las cosas que está haciendo la Moncloa. Pero no es responsable de todo. Hay otras en las que la Moncloa ha tenido otras motivaciones. Por ejemplo, las relaciones familiares del presidente.
Y sobre este tema, hoy hay una noticia importantísima, porque es un paso más allá. El titular es de Miguel Ángel Pérez, otro de los grandes periodistas que tenemos y que tenemos la suerte de que escriba en Libertad Digital. Titular: la juez Viedma encarga a la UCO recabar documentación de Moncloa sobre el caso David Sánchez. Lo interesante es saber por qué la juez Viedma le ha encargado a la UCO recabar esa documentación de Moncloa. Igual que nunca pensamos que un juez le iba a pedir a la UCO que requisase los móviles del fiscal general del Estado y que registrase su despacho, pues resulta casi increíble leer que una juez le tiene que pedir a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil obtener información de Moncloa en una investigación sobre la supuesta corrupción de una diputación en favor del hermano del presidente del gobierno. Pero es lo que está sucediendo. Y yo les decía, lo más interesante de la noticia es la motivación. Y la motivación de la juez para pedirle esto a la UCO es que la juez no se lo pidió primero a la UCO. La juez está investigando y cuando vio que de pronto aparece un ex asesor de Moncloa, pues cogió y le pidió al Palacio de la Moncloa hace semanas información sobre este señor, Luis María Carrero, que estaba de asesor en Moncloa y que terminó de ayudante del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz. Pues cuando la juez le pide a Moncloa esta información, la Moncloa no se la da. Y como no la han respondido, la juez Viedma, con la personalidad que tiene, le ha dicho a la UCO que personalmente se encargue de recabar los datos. ¿Y cuáles son esos datos? Pues los puestos y las fechas en las que Luis María Carrero ha estado trabajando para el Palacio de la Moncloa para saber, oye, qué papel tenía allí y luego qué papel hizo la Diputación a favor del hermano. En uno de los correos que intervino la UCO a este extrabajador de presidencia del gobierno de España, el tipo se refería a David Sánchez como querido hermanito. En julio de 2022, unos meses más tarde de estos correos, empezó a trabajar directamente con el querido hermanito en las oficinas escénicas, de artes escénicas de la Diputación. La juez quiere saber también si este exasesor cooperó en funciones que eran competencia exclusivamente del hermano de Sánchez. Es decir, lo mismo que con la asesora de Moncloa que debía encargarse del protocolo de la mujer del presidente y que el juez Peinado la ha imputado porque ha descubierto, supuestamente, que estaba trabajando para los negocios privados de la mujer del presidente. Veremos qué titular próximo nos deja el nuevo encargo judicial que ha recibido la UCO de la juez Viedma. Y a la espera de ese titular, nos tenemos que quedar con otro encargo de la UCO vía judicial. Y para que ustedes no digan, no voy a citar a Miguel Ángel Pérez del Libertad Digital ni a Chema Olmo del Confidencial, no, les voy a leer el titular que lleva el diario El País ahora mismo. La UCO constata que el fiscal general del Estado borró sus mensajes de WhatsApp el día en el que el Supremo le encausó. Si con un titular como este, Álvaro García Ortiz no presenta su dimisión para que la podamos contar en este programa, ¿qué más tiene que suceder? Ya no te lo esconde ni El País, que la UCO ha constatado que el fiscal general del Estado borra sus mensajes de WhatsApp cuando el Supremo le encausa. Publicaba Lázaro que hasta ministros del gobierno están abochornados con lo del borrado de mensajes. En el documento de la UCO, 22 páginas, se certifican varias cosas. Por ejemplo, que el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp no una, sino 2 veces.
el mismo día de la imputación y antes de cambiar de terminal. Y que el fiscal general también ha borrado recientemente su cuenta de Gmail personal, es decir, de correo electrónico. Bueno, parece que con lo del Gmail se puede recuperar, no es seguro, la UCO se ha puesto en contacto con Google y en Google le han respondido que quizá puedan recuperar el contenido borrado, pero es que el fiscal general, por la razón que sea, puso mucho empeño en borrar todas las pruebas, pero eso le hace parecer todavía más culpable. Y si esto vale para el fiscal general, habrá que aplicárselo al resto que han cambiado de móvil, que es ya una epidemia en el sanchismo, lo de hacer desaparecer los móviles. Que sepamos, también lo hizo el presidente del gobierno, algunos de sus ministros, y hoy, gracias al debate, sabemos que Ábalos también cambió de número de móvil hace poco más de 2 semanas, y lo hizo justo antes de que el juez del Tribunal Supremo que le investiga le pidiera a la UCO que comprobara todas sus llamadas y mensajes de los últimos años. Por cierto, el juez instructor que rebuscaba en Ábalos, buscaba los mensajes que pudiera haber cruzado Ábalos con Ángel Víctor Torres, actual ministro de Sánchez. Y según le cuentan fuentes jurídicas a Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, Ángel Víctor Torres es el ministro que se encuentra en una situación judicial más delicada. A la espera de saber si llegará el momento en el que situación judicial delicada se cambie por petición al Congreso para un suplicatorio y que se pueda imputar a este señor, les dejo otro titular de la prensa de hoy. El Confidencial. Ángel Víctor Torres adjudicó 60 millones de euros a empresas investigadas por la justicia. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. 6 empresas investigadas ahora mismo en los tribunales recibieron en total 60 millones por decisión política de Ángel Víctor Torres. No está mal para 28 minutos, ¿eh? No está mal. Empieza uno por Zapatero, luego va por el hermano, luego va por el fiscal general del Estado, hermano del presidente, luego va por su ministro de Memoria Democrática. Entiendo, no digo que lo justifico, pero entiendo que se tengan que deshacer de sus móviles y de sus cuentas de correo, hasta las personales. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.